Y el mundo del deporte se enfrenta a un impacto económico sin precedentes luego de la pandemia del COVID-19. Algunas ligas retoman sus acciones, pero lo hacen sin espectadores. ¿Qué tan rentable es esto? Defienden el pago de derechos por sus transmisiones, pero pierden patrocinadores y tienen que mantener los sueldos exorbitantes de varios futbolistas. ¿Qué tan costoso es entonces volver? Vamos a ver la siguiente pieza especial al respecto. Kylian Mbappé, 220 millones de euros. Erling Haaland, 80 millones. Lautaro Martínez, 80 millones. Neymar Jr., 176 millones. Estas eran las cifras de salida en la subasta de futbolistas que estaban llamados a animar el mercado de fichajes, el baile de millones que cada verano cautiva al mundo. I will be ready. Pero la pandemia ha cambiado el panorama. ¿Cuánto valen ahora las superestrellas del fútbol mundial? No lo sabemos, nadie lo sabe. Las incógnitas se empezarán a desvelar al salir del túnel. En los últimos mercados vimos desembolsos de 100 millones de euros por Cristiano, 145 por Coutinho y 222 por Neymar, el récord hasta la fecha. Paris Saint-Germain es Magic. En el mundo del fútbol el dinero fluía en una maquinaria perfectamente engrasada. Los consumidores pagaban cada vez más y por dos vías diferentes. Primero, comprando boletos y productos de sus equipos favoritos, pero también pagando por ver los juegos por televisión. Ese dinero iba directamente a los clubes y servía para pagar a jugadores, a representantes y, por supuesto, para que los clubes se pagaran entre ellos las deudas por los traspasos de futbolistas. Un mundo en el que los precios no paraban de subir hasta que la pandemia lo paró todo. Y la única salida para la supervivencia del negocio es volver a jugar, aunque sea a puerta cerrada. Lo sabe bien Jaume Roures. Su empresa, Mediapro, comercializa los derechos de la Liga, entre otras competiciones, en todo el mundo. El fútbol, los clubes, la Liga ya están perdiendo mucho dinero. Si además pierden los derechos de televisión, que a nivel europeo estamos hablando de más de 7.000 millones de euros, pues esto asestaría en algunos países y en algunos clubes situaciones muy comprometidas. Y para saber cómo de comprometidos están los clubes, fuimos a buscar al doctor en economía Stefan Szymanski. Si te suena su nombre, es que has leído Soccernomics. What's happening here is one club is insolvent because it can't pay a transfer fee to that it owes to another club. So it doesn't pay that transfer fee, it's insolvent. But what happens to the club to which it owes the money? That club may have been relying on that money to survive itself. And now that club, which was originally perfectly solvent, now finds itself also to be insolvent. And then that club might owe money to another club and so on. And you can see, and that's the kind of contagion that you get in a financial crisis like this. Con menos dinero en movimiento, los representantes ya se preparan para un ajuste de precios. Lo hacen las grandes empresas como Mediabase, de Pere Guardiola. Pero también las pequeñas agencias, como la del exfutbolista Quique de Lucas. Yo creo que el que vale 150 o 200 millones puede haber una rebaja, pero no va a ser tan sustancial quizá como el que vale 30, tal a lo mejor vale 10, 8 o 5, ¿no? Dudo que este mercado se vuelvan a ver cosas de 150 millones o 125 millones, pero sigo pensando que va a haber cosas importantes. Estratégicamente también es un muy buen momento para entrar en el mercado este verano. Y en esta carrera la pole position no es exclusiva para los clubes más grandes. Este panorama puede significar una oportunidad para equipos como el Chelsea, a la fuerza porque la FIFA le prohibió fichar, o como el Atalanta y el Getafe, que con presupuestos limitados siguen vivos en competencia europea, o incluso como el Leganés, que acaba de ingresar 40 millones de euros en ventas. La otra cara de la moneda son esos clubes que ya tenían una situación complicada antes de la crisis. Podría cambiar la historia de muchos clubes grandes que quizá durante un tiempo dejen de serlo. Los que ya tenían el motor gripado van a tener que recurrir al ingenio para sobrevivir. No veo tampoco los clubes regalando jugadores. Si pueden aguantar un año o un año y medio, pienso que van a aguantar antes que mal vender a un jugador. Pienso que van a haber muchos intercambios. El intercambio no es nada nuevo y sirve para hacer cuadrar las cuentas. Tenemos a este club como ejemplo.
Acaba de intercambiar a un jugador, pero sigue estando en números rojos al final del ejercicio. La directiva aplica un poco de creatividad financiera, se aumenta el valor del jugador que se acaba de marchar y alejó. Los números ya están en positivo, aunque sea de manera virtual. Los clubes entonces actúan como los niños que intercambian cromos en el recreo, pero con jugadores reales, en dos tipos de operación. La más obvia es el trueque puro. Tú tienes un cromo que me falta y yo tengo uno que te interesa. Los dos salimos ganando. Es decir, las negociaciones entre Barcelona y Juventus por Artur y Pjanic. La otra operación, mucho más compleja, es la que implica a varios jugadores y dinero en efectivo. Si alguien tiene la figurita que te falta para acabar la colección, te va a costar más que un simple intercambio. Le vas a tener que dar varios de tus repetidos y a lo mejor unas cuantas golosinas, depende de tu capacidad de negociación. En la vida real serían las conversaciones entre Barcelona e Inter por Lautaro. El club catalán ofrecería jugadores y dinero por el argentino. Esta es entonces la nueva normalidad del mercado de fichajes que pronostican los expertos. Las figuras estarán en el escaparate. Su precio solo lo empezaremos a saber al salir del túnel. Impecable manera de entender las consecuencias que podría dejarle la pandemia al fútbol desde lo económico, contado por Alex Pareja. Andrés Agulla se une a esta edición de SportsCenter para entrar a este tema, Andrés, del que venimos hablando hace semanas. Lo hemos hecho en distintos espacios, en los de Fuera de Juego, en cada uno de los Facebook Live y distintas mecánicas en redes sociales, porque es lo que aparentemente afectará a un mercado que debería de estar ya acá a la vuelta de la esquina. ¿Cómo andas? Buenas noches. Bien, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Un saludo para todos. Sí, primero y principal, no sabemos cómo va a ser el mercado, no solamente en términos económicos, sino en términos de tiempos. No nos olvidemos que ya hay algunas ligas importantes, como la francesa, que ha determinado el cierre de su temporada. Hay otras que están apenas por reiniciarse la semana que viene. Estaríamos hablando de, incluyendo Champions, llegar hasta fin de agosto. O sea, no está muy claro. Está el tema de extender los contratos para que los jugadores que terminaban contrato este año puedan competir hasta fin de temporada. Entonces, sí, el tema del dinero es importante, pero otro es saber cuándo va a ser el mercado de pases y cuánto va a durar. A mí no me parece una locura pensar un mercado de pases que se pegue con el del invierno. Sí, podría ser. Algunos equipos, pese a esa incertidumbre, se han animado, caso Paris Saint-Germain, a hacer válidas opciones de compra, lo tenía con Icardi, y otros aparentemente a dar ese pasito, lo habría hecho el Chelsea con Timo Werner, de decir, acá están esos 60 millones que se harán válidos a partir del 15 de junio por el contrato del alemán. Nos planteaba la nota de Alex Andrés distintos ángulos. Me llama la atención ese, por ejemplo, el de saber diferenciar entre esas superestrellas tasadas en los 150, los 180, no sé, pensando en Mbappé, por ejemplo, 180, 200, 220, 230, es difícil tasar a Mbappé, pero por ahí andará. Y nos decían, bajará su valor, pero no va a bajar tanto como a lo mejor el del futbolista promedio, que ese sí puede terminar en una cifra muy diferente a la que habría costado previo a la pandemia. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque a ver, no nos olvidemos que los jugadores no solamente valen por lo que dan en la cancha, por la cantidad de goles que meten, sino por el patrocinio que te trae, por cuánto te moviliza sponsor alrededor. Un jugador como Mbappé, en un fútbol que ha estado parado por tanto tiempo, con tantas empresas, patrocinadores personales, patrocinadores de clubes, de ropa, de zapatos, que están necesitando reactivar y promocionar, eso le sube la cotización a un jugador tan valioso desde el punto de vista comercial. Caso Cristiano Ronaldo, que si bien ya está en la parte final de su temporada, la Juventus lo llevó, ¿por qué? Porque quería abrir el mercado, entre otras cosas, el mercado asiático, y era la cara más reconocible del mundo. Entonces, ese tipo de jugador de elite va a seguir cotizando mucho porque es, además, una llave de ingresos muy importante para sus clubes. Andrés, estamos, no sé si pensando que una vez que todo se reactive, todo ese dinero que movía el fútbol regresará, que simplemente se guardó porque se tuvo que guardar, pero que el dinero sigue ahí y volverá. ¿Existe que de repente empresas digan, no, yo ya no tengo ese dinero, o yo ya no tengo la empresa, y que de repente dejemos de ver esa cantidad de dinero en torno a un deporte como el fútbol? Yo creo que va a llevar un tiempo recuperar aquellos niveles. Sí creo que hay mucho dinero alrededor del fútbol y que va a regresar ese dinero cuando el fútbol vuelva a su actividad, pero es que va a tardar mucho y hay que perder, va a tardar mucho no solamente en volver el fútbol, en volver con estadios llenos, con recaudaciones, con venta de merchandising, con ingresos a los museos,
Es decir, hay mucho ingreso que tiene el fútbol y que tiene que ver con lo que llaman match day, con lo que pasa en el día del partido. Ese ingreso está perdido. Muchos sponsors complicados porque han vendido menos, seguramente comprometidos. Y vos hablabas recién de ello. Obviamente los partidos que no se han jugado, las negociaciones con los derechos de televisión. Entonces, yo sí creo que en el fútbol va a haber dinero, pero también creo que se va a ver afectado por 2 o 3 temporadas hasta entrar nuevamente en el ciclo normal. Pero después tenés casos como los números que acabas de decir. Paris Saint-Germain ya pagó 50 millones por Icardi. Se habla de 60 del Chelsea para llevarse a Werner. Es decir, tampoco es que estamos en un mercado donde se van a regalar los jugadores. Sí habrá que prestar mucha atención a aquellos jugadores, caso Aubameyang, que están a 1 año de terminar contrato, o caso Cavani, que están terminando su contrato y que van a salir a buscar un gran salario.